Te exaltaré, mi Dios y Rey. Por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Salmo 145. He comenzado con este hermoso salmo de alabanza y de reconocimiento a Dios. Yo sugiero a aquellos que están acercándose a la Biblia, leer los salmos, es poesía hebrea, pero que muestra el carácter de Dios y también la posición del hombre respecto de Dios. Es muy bonito, especialmente los salmos de David, como el que acabamos de leer. David, que fue un rey, pero también fue un poeta. Bienvenidos a este domingo 30 de agosto. Estamos una vez más juntos. Hoy día, algunos me han pedido que sea más largo, otros más corto, etc. Así que vamos a hacer un intermedio. Y hoy día vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. Estamos viendo fundamentos de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿No? ¿Y qué es lo que creemos? Entonces hemos estado viendo sobre la segunda venida, que ya lo vimos en otros videos anteriores, si algunos los quieren ver. También hablamos de la iglesia, la importancia de la iglesia, y ahora estamos viendo entonces el tema de la salvación, que es un tema grande. Lo comenzamos la semana pasada y hoy día creo que va a ser la segunda parte y el otro domingo vamos a hacer la última parte. Y si nos falta, hacemos una cuarta parte también. Así que acompáñenme a orar para presentar este tiempo al Señor y estar juntos en este tiempo. Bendito Dios, en este día queremos una vez más a través de este salmo también adherirnos a la aclamación, a reconocer, Señor, quién tú eres. Bendito Dios, sabemos que nada escapa de tu mano, nada escapa de lo que tú eres, un Dios omnipresente y omnipotente. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, venimos en este día también para alabarte. Además de escuchar tu palabra, tenemos gratitud en nuestro corazón. Tal vez podemos repasar en nuestra mente todos los cuidados, Señor, y bendiciones que tú nos has dado en esta semana. Bendito Dios, gracias porque tú nos has sostenido también. Y te rogamos que en este día, en este tiempo que vamos a estar juntos, los que están viendo y los que verán este programa, Señor, podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, dejar nuestro brazo expuesto para que en la parte que está vacío tú lo puedas llenar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y acompáñanos en este tiempo. Y, Señor, también queremos presentarnos delante de ti y pedirte perdón por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y como dice tu palabra, Señor, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor, queremos estar siempre a cuentas contigo. Aún siendo hijos tuyos, siempre pecamos. Siempre hacemos algo que a ti no te agrada. Por eso, Señor, en Cristo Jesús te pedimos que tú, Señor, limpie nuestra vida cada día. Gracias, Padre, por este tiempo y bendícenos a cada uno de acuerdo a la necesidad que tengamos. Te lo pido, te lo ruego todo en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a continuar con el tema que estuvimos comenzando la semana pasada sobre este gran tema de la salvación. Y decíamos la semana pasada que este es una enseñanza que Dios dejó, que hizo, que planificó a través de la historia del hombre. Y Dios trabajó con el hombre. El tema de la salvación, que ya luego lo vamos a definir, no es que Dios
se le haya ocurrido a último momento, sino que en el mismo momento cuando el hombre, por su propia decisión, decidió desconectarse o caminar a espaldas de Dios, en la desobediencia, allá en el huerto del Edén, entonces Dios también hizo un plan, a objeto de poder restablecer el diseño original, lo que Dios quería, lo que Dios tenía en mente. Entonces encontramos en la Biblia, en este libro de 66 libros, que encontramos la Biblia de la historia del hombre o de cómo Dios se muestra en su creación y se revela al hombre a objeto de poder restablecer entonces y reconciliarse con el hombre. Y no solo con el hombre, sino que también con su creación. Cuando el hombre se encuentra con Dios, la visión del hombre cambia totalmente en todas sus áreas, en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, hablábamos de la salvación y decíamos y señalábamos algunos hechos del Antiguo Testamento. Vamos del Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo, que es el cumplimiento en el Nuevo Testamento, el cumplimiento del plan de salvación, o el plan de redención, o el plan de rescate, como le quieran llamar, podemos usar muchas palabras, ¿no?, para señalar este hecho que la Biblia lo llama principalmente salvación, salvar a alguien, rescatar a alguien. Yo voy a estar mirando unas láminas en el computador para guiarme, pero estas láminas van a estar en el video, también las vamos a poner. Y señalábamos entonces, decía, eventos del Antiguo Testamento, de cómo Dios llamó a un pueblo a través de Abraham y también enseñó a este pueblo de cómo relacionarse con él. El hombre obviamente tenía muchos dioses y una de las cosas que Dios quería dejar en el corazón de los hombres y de su pueblo, en ese entonces el pueblo de Israel, era de que había un solo Dios, un creador del cielo y de la tierra. Lo que no era fácil porque ellos vivían con vecinos que tenían muchos dioses. Y de hecho el pueblo de Israel muchas veces echó pie atrás y se hizo sus imágenes para reemplazar al Dios verdadero. Bueno, ahí están los 10 mandamientos también, ¿no?, que le dio a Moisés. Así es que Dios, a objeto de relacionarse con su pueblo, tenía un sistema. Y el sistema era de los sacerdotes. Si ustedes quieren saber más de esto, pueden leer el Levítico capítulo 8 y 9. Está mencionado en las láminas que yo le voy a dejar en este mismo video. Y sacerdote, la palabra sacerdote simplemente significa intermediario. Intermediario. Entonces Dios crea esta organización, esta forma de relacionarse, y recuerdan ustedes, después vimos también de cómo el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto y luego fue liberado, y todo eso han pasado muchos años, cientos de años, y Dios está formando un pueblo, como dice Jeremías 31-33. Dios está formando un pueblo en que un día no van a ser las leyes que de alguna manera nos muestran dónde hemos fallado, sino que simplemente uno hace un rito para pagar esa deuda, ¿no?, o esa falta. Pero dice, y recuerdan el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, siempre se menciona un cordero. Habían otros sacrificios, pero principalmente un corderito. Y veíamos el domingo pasado, Éxodo 12 principalmente, pero ahí está toda la historia de cuando el pueblo de Israel ha rescatado, y la famosa Pascua. La Pascua, y hablamos de la sangre de Cristo y de la familia, del pueblo de Dios, que podía ser liberado de la muerte de los primogénitos poniendo la sangre de los corderitos que mataba a cada familia en el dintel o en el marco de la puerta. Entonces decía la instrucción ahí en Éxodo capítulo 12 de que el ángel de la muerte pasaría para matar a los primogénitos, que era la última plaga, después de la cual el faraón dijo, por favor, váyanse, ¿no? Pero el pueblo estaba liberado cuando el ángel de la muerte veía la sangre, ¿no? Y hacíamos, este es un símil muy lindo, maravilloso, que podemos entender mejor el significado de la muerte de Cristo también, y de cómo hoy día se aplica a nosotros, y ya lo veremos. Así es que Dios va dando a través de toda la Biblia señales de este plan maestro de salvación.
Tal vez el más hermoso también es Isaías 53, y no solo Isaías 53, sino que capítulo 7 y otros más de libros de la Biblia que están profetizando de que vendría un libertador, un salvador, ¿no? Así que continuemos. Mateo 1.22. Mateo 1.22 yo lo voy a leer aquí directamente del computador que lo tengo anotado. Dice, vamos al Nuevo Testamento ahora, ¿no? Ya pasó el pueblo de Israel, ahora estamos a punto de ver el esplendor del cumplimiento del plan de rescate de Dios. Mateo 1.22 dice lo siguiente: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta en el Antiguo Testamento. Comillas, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y la palabra Emmanuel en hebreo que significa Dios con nosotros. Lo menciono porque esta es la entrada, son versículos que nos muestran entonces el cumplimiento de este plan de Dios y de la importancia que tiene Jesucristo. Hebreo 1.12 también en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1. Dice Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de los tiempos por nuestros antepasados, en estos tiempos, en estos días finales, Hebreo 1.2 nos ha hablado por medio de su Hijo. Qué lindo. Aquí lo que está diciendo Dios es, Él habló. Ahora, esta es la gran diferencia, que podemos hacer un pequeño alcance de las religiones. Normalmente las religiones que ustedes conozcan y que estudien, las orientales y las occidentales y muchas otras, son los esfuerzos del hombre por conectarse con una divinidad. Sin embargo, la gran diferencia del cristianismo con otras religiones es que Dios vino a nosotros. Él se mostró. Y podemos ver, ¿cierto? Y no es, dirían por ahí, no es un aparecido, sino que está dentro de este plan amoroso de Dios por la humanidad. Dios tiene una historia, tiene un sustento. Por eso cuando hablamos al principio, estos son los fundamentos de nuestra fe. Y los fundamentos que tiene el cristianismo, en verdad, son tan sólidos, son tremendamente sólidos, que sobre los cuales podemos descansar. Ahora, en el Nuevo Testamento también, ¿recuerdan la palabra consumado es? En la cruz. Vale decir, Dios había venido, había nacido aquí a través de la Virgen María y inició su ministerio cuando tenía alrededor de 30 años. Y cumplía, vivía con su familia, y tenemos toda la historia en el Nuevo Testamento, no es el momento de verlo, pero cuando está en la cruz, ¿cierto? Él dice, hay un pasaje ahí en la Biblia que dice, consumado es. O hay otras versiones de la Biblia también, como Dios habla hoy, dice, todo está cumplido. O todo se ha cumplido, como dice esta versión, nueva versión internacional. Vale decir, no es que ahí haya terminado el plan, sino que ahí se cumplió el propósito principal. Fíjense, este es un pequeño quiebre ahí, en esta historia maravillosa de amor, donde el Cordero en la antigüedad, hoy día es Jesús, que ha ido a la cruz y ha pagado entonces, ha derramado su sangre, a objeto de que todo aquel que pone su fe en ese hecho, en esa verdad, y la cree en su corazón, entonces yo puedo aplicarla por fe y puedo quedar limpio. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero consumado es, vale decir, hasta este momento todo estaba terminado, estaba logrado. Y diría tal vez un economista o una persona que trabaja en contabilidad, ha sido pagada en su totalidad. Había una deuda y en el momento que Cristo muere en la cruz, se paga toda la deuda, los pecados pasados, presentes y también futuros de cada uno de nosotros. Sigamos. Yo tengo aquí, y lo van a ver en el computador, tengo la palabra ha resucitado. Esto lo encontramos en Marcos 1.6, dice así, no se asusten. Les dijo, ese fue un ángel, ¿no? Marcos 1.6. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí.
Miren el lugar donde lo pusieron. Bueno, ustedes saben toda la historia, ¿no? De la resurrección, de los 3 días, etcétera, etcétera, ¿cierto? En la tumba, y que Jesús venció entonces la muerte. Marcos 1:6. Ha resucitado. Esta verdad, amado, es la que le da el sustento final a nuestra fe. Y como dijo muchas veces en el Nuevo Testamento, encontramos, Pablo normalmente lo menciona, y dice, si Cristo no hubiese resucitado, nuestro fundamento, nuestra fe sería vana, sería ridícula. Sería ridícula orar. ¿A quién le estamos orando? ¿A un muerto? Y aquí también hay una distinción con otras religiones, ¿no? El cristianismo es el único líder, llamémosle líder, respecto a otros líderes religiosos, cuya tumba está vacía. Entonces, esta es una verdad que cuando Cristo ascendió a los cielos, en el libro de los Hechos, los discípulos y los creyentes, era lo que ellos pregonaban, y era lo que les dio el valor y la valentía necesaria para hablar de este evangelio, hablar de estas buenas noticias, del plan de Dios, para que el hombre se vuelva a Dios y pase a ser un hijo de Dios. Ya veremos un poquito más. Así que la muerte de Cristo y su resurrección es lo que le están dando validez a este mensaje de salvación. Ahora, es interesante notar y que sepamos de que uno, para ser cristiano, no es que uno siga un curso. Es verdad, usamos nuestra mente, también nuestra voluntad para entender el mensaje de Jesús. Pero no es que yo me inscriba en un curso y simplemente me aprenda las materias de un examen escrito y paso a ser un hijo de Dios. Claro, eso lo podemos lograr si tú estás en una profesión o estás, ¿cierto?, adquiriendo una habilidad técnica para sustentar la vida. Pero la experiencia con Dios es una experiencia totalmente diferente. Es una experiencia espiritual. Entonces, no es, yo tengo gente que se conoce la Biblia de memoria, pero no es cristiano, no es un hijo de Dios. Eso lo dice claramente la Biblia y lo vamos a ir viendo. Entonces, cuidado, no es que yo incluso me pudiera inscribir, ¿cierto?, en una iglesia y decir, bueno, ahora ya soy salvo. Ese no es el mensaje que trae la Biblia. Y ya lo vamos a ir aclarando. Entonces tenemos, fíjense, el domingo pasado también lo señalábamos, pero yo lo menciono porque es importante. Hay 3 historias en la Biblia. El carcelero. Mire lo que dice el carcelero ahí en Hechos 16, del 26 al 30. Ustedes lo pueden buscar ahí y van a estar las láminas. Dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esta es una pregunta, en verdad, que cada ser humano debería hacerse. Bueno, él se la hizo ahí, hay una historia, ustedes la pueden ver, pero aquí está una persona interesada en saber qué es la salvación. Esa es una opción. Y que, entre paréntesis, después él se convierte, es un término que usa la Biblia en algunas partes. ¿Vale? Es decir, convertirse es virar en 180 grados y caminar ahora, no solo, sino caminar con Dios. Bueno, el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él fue salvo, porque hizo una decisión, que ya la vamos a ver. En segundo lugar, encontramos también en Hechos 26. Ahí estaba, hay toda una historia, pero el rey Agripa dice, un poco más y me convence de hacerme cristiano. Vale decir, esta es una persona que a lo mejor está interesada, le parece atractivo, pero que no tomó la decisión, o la está postergando. Es otra opción que tiene cada ser humano, tiene también esa opción en su plena libertad. Es verdad, Dios nos rodea y a veces nos arrincona con su amor. Y está en cada uno de nosotros en reaccionar a eso. Y en tercer lugar, tenemos otro personaje, estoy poniendo esta alternativa respecto a la decisión que el hombre debe tomar. Está el joven rico, Marcos capítulo 10. Ahí está esa historia, dice el joven rico, maestro bueno, le preguntó,
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La salvación involucra la vida eterna. También lo vamos a ver. Maestro, bueno, le preguntó el joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la historia, ¿cuál concluye? Concluye que se da media vuelta, dice, y se fue triste, porque el joven rico tenía mucha riqueza y no estuvo dispuesto, porque Jesús le dio una exigencia: ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ahora, no está diciendo, alguien podría malinterpretar, de que Dios los ricos no se pueden salvar. No, se pueden salvar. El problema es que cuando a veces el amor al dinero, como era este joven, ocupa todo nuestro corazón, no hay lugar para Dios. Y este joven no estuvo dispuesto, en el fondo. En verdad, Jesús le estaba pidiendo una prueba difícil. Vende todo lo que tiene. Dijo, no, tengo muchas riquezas, así que prefiero irme. Dice que se fue triste, pero no estuvo dispuesto a tomar una decisión, el costo de seguir a Cristo. Y en verdad lo que le estaba pidiendo de Jesús, simplemente para aclararlo, porque algunos podrían pensar que los ricos no pueden salvarse, pero es difícil cuando han llenado su corazón no solo de bienes, sino que de la avaricia, la codicia, ¿no? Esa es una barrera tremenda para poder acercarse a Dios. Entonces, simplemente lo que Dios le estaba pidiendo al joven rico, ¿sabe qué más? Colócame en primer lugar. Yo que vivo aquí en Estados Unidos, conozco mucha gente rica, que tiene mucho dinero, pero son cristianos y tienen a Dios en primer lugar, ¿no? Bueno, esas son las tres opciones que cada uno de nosotros a lo mejor en algún momento debemos enfrentar. Y la guía para saber, entender y decidir personalmente sobre nuestra salvación, entonces la encontramos en la Biblia. Solamente en la Biblia, como lo hemos mencionado en otras oportunidades. En primer lugar, entonces, ya vamos directamente a lo que significa este gran tema, un poquito más en detalle. La salvación. La Biblia es clara y sencilla cuando se refiere a la salvación. Para definirla, examinaremos lo que la Biblia dice sobre esto. En primer lugar, ¿qué es ser salvo según la Biblia? Y permítame aquí entonces ir leyendo algunos pasajes. Juan capítulo 1, y en algún momento tal vez nos vamos a quedar aquí en el tema para el próximo domingo, ¿ya? Voy a hablar yo creo que unos cuantos minutos más. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, miren lo que dice. Juan 1, 12, 13. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Qué significa todo esto? Yo sé que para los que ya son cristianos este puede ser un tema de repaso de su propia experiencia personal. Pero a mí me interesa más que este mensaje para aquellos que están tratando de entender, bueno, qué significa esto de ser cristiano, de ser un hijo de Dios y de tener la salvación. Y veamos un poquito. Juan, la pregunta era, ¿qué es ser salvo según la Biblia? Mire, más a cuánto lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. La pregunta que normalmente uno hace o yo le hago a mucha gente, ¿tú eres un hijo de Dios? Yo decía, bueno, por supuesto, yo soy un hijo de Dios. Bueno, después empezamos a aclarar un poquito este término, pero para ser hijos de Dios se requieren algunas condiciones. Somos creación de Dios. Y más todavía, Dios ama a la persona que no es hijo de Él, pero igual la ama. Y eso lo encontramos en Juan 16, por ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama a todos, pero no todos son sus hijos. Dios espera que la gente se vuelva a Él y responda a su amor. Entonces, mire lo que dice aquí. Más a cuánto lo recibieron, hay una palabra clave aquí. Recibirlo. Que ya lo vamos a ir aclarando también. Vale decir, hay una condición a objeto de yo ser hijo de Dios. Y luego dice, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa eso? Creer en su nombre, ¿no? Creer simplemente, yo creo en Dios.
Bueno, yo no puedo llegar a Dios directamente. Lo dijo el mismo Jesús. También vamos a ver algunos versículos. Dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Bueno, y otros versículos más. Entonces, hay una condición que la vamos a ir viendo, pero mire, la palabra recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer? Les dio, dice, el derecho de ser hijos de Dios. Y luego añade, estos no nacen según la sangre. Porque claro, tú y yo nacimos de nuestra madre biológicamente. ¿Cierto? Ellas han sido las que han transmitido la vida que originalmente dio Dios. Han sido el instrumento maravilloso, nuestras madres. Pero cuando uno nace para ser un hijo de Dios, dice, sino que nacen de Dios, vale decir, hay una intervención divina en la vida del hombre. ¿Y cuál es ese momento? También lo vamos a ver más adelante. Solamente estoy aclarando un poquito en este caso porque algunos piensan que, bueno, todos somos hijos de Dios. Alguien me dijo una vez, ¿y qué cree que soy un animal? No, eres un ser humano, ¿cierto? Eres una persona que piensa, una persona que tiene un espíritu. Y eres una persona que también, ¿cierto?, puede pensar en un Dios y que hay un Dios. Entonces, por ahora dejémoslo ahí. Juan 3:16. Juan 3:16 y 17, que ustedes deben saber lo demás. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya, este es un versículo, podríamos hablar horas de este versículo. Juan 3:16 y el 17 dice, Dios dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿No? Entonces, estamos aquí en el primer punto. ¿Qué es ser salvo según la Biblia? Entonces ya vimos en Juan 1, 12 y 13, aclaramos algo, que hay una condición para ser salvo, hay una condición para ser hijo de Dios. Y Juan 3:16 lo que está mostrando es, obviamente, enfatizando sobre esto mismo, donde dice, porque tanto amó Dios al mundo. Oye, hay un elemento que debemos dejar en nuestra mente, entonces, para iniciar, digámoslo así, nuestro proceso de salvación. Es que Dios me ama. Ese es un convencimiento que en algún momento, yo siendo muy joven, lo sentí en forma personal. Claro, uno dice, Dios me ama, pero Dios estará preocupado de mí. Habemos casi 7.000 millones de habitantes en el mundo. Si de cada uno Dios es capaz de ver el corazón de cada uno de nosotros. Y te ama a ti en forma personal. No importa quién seas. No importa dónde estés. No importa en qué condición tú te encuentres. El amor de Dios está disponible. Ahora, ¿cuánto amor nos hace falta? ¿No? Hay un versículo en la Biblia, en un salmo, que dice, que es muy lindo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Porque somos piedras preciosas, creación de Dios. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Cada uno de los seres humanos en el mundo. Que se ha desfigurado, obviamente, por causa del pecado, de la maldad. Entonces, ¿qué es ser salvo? Porque tanto amó Dios, ¿a quién? A cada uno de nosotros, que dio a su Hijo unigénito. ¿A quién? A Jesucristo. O sea, ahí hay un medio a objeto de poder obtener la salvación, o de tener la salvación, para que todo el que cree en Él no se pierda. ¿Y qué significa eso, no se pierda? Que no tenga una condenación eterna después que uno muere, como lo dice el versículo 17 a continuación. Vale decir, los que no creen ya han sido condenados. Vale decir que nunca le dieron la cara a Dios. Pero quien le da la cara a Dios no se pierde, sino que tiene, dice, no se pierdan, sino que tenga vida eterna. Y vida eterna, ustedes saben lo que es la eternidad, que no termina nunca. Nuestro paso por la tierra es tan pequeño, 70, 80 años tal vez, comparado con la eternidad que Dios ha diseñado para toda la humanidad. Pero no todos, desgraciadamente, seguramente van a aceptar este mensaje de salvación. Ya iremos un poquito más en esto. Entonces, en primer lugar, ser salvos es pasar a ser hijos de Dios. Y las condiciones eran por recibirlo.
recibir a Jesucristo. En segundo lugar, como dice Juan capítulo 3, 6 y 7, dice que debemos nacer otra vez. Nacer otra vez. Versículo Juan 3, 6 y 7, déjenme leerlo. Dice lo siguiente: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, aquí está hablando de un nuevo nacimiento no biológico, sino un nacimiento espiritual, donde Dios viene a la vida de la persona que acepta a Jesucristo en un acto de fe por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y esa sangre que derramó Jesús, en fe yo la aplico a mi vida, y si yo lo creo, lo acepto y pongo mi vida delante de Dios, Él me recibe como hijo. Eso es. Es un acto de voluntad. No esperen ver trueno y relámpago. Bueno, tal vez para algunos podría ser. Pero es un acto íntimo, profundo, de mi mente, de mi corazón, de mi conciencia, de mi sentimiento. Todo mi ser en algún momento se abre a esta realidad espiritual, que es la oferta de Dios a través de Jesucristo. Yo hago mío lo que Cristo hizo en la cruz. Dijo, Cristo pagó por mí. Mi pecado lo pagó Él. Ahora yo me apropio de eso. Y ahora entonces Dios me mira a mí. Y como lo hizo en el Antiguo Testamento, ve la sangre que en fe yo me la apliqué. El sacrificio de Cristo lo aplico en mi vida. Él ahora me ve y Él pasa. Este está salvo, dice, ¿no? Y el versículo, dije, el 6 y el 7, era de veras, dice. De veras te aseguro que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Lo que nace del cuerpo, dice, es cuerpo. Juan 3, 6 y 7. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y nacer del espíritu es justamente recibir a Cristo en un acto de fe verdadera, sincera en mi vida. No te sorprenda de que te haya dicho, dice, tienes que nacer de nuevo. Bueno, y ahí sigue la historia. Solo podemos entonces salvarnos por la intervención de Dios. No es un esfuerzo que yo haga, que me concentre, ¿no? O que medite 24 horas, una semana y listo, ahí yo voy a ser salvo. Dios ya lo hizo todo. Lo que tengo que poner yo en mi vida, en mi voluntad, un acto sincero, ser un buscador de todo corazón de las cosas de Dios. Y Dios va a obrar en tu espíritu y te va a mostrar en tu corazón y te va a hacer sentir su presencia cuando tú hagas una decisión. Y tú puedas decir, yo ahora soy un hijo de Dios. El otro pasaje es 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, y vamos a dejar hasta este primer punto por el día de hoy. 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. O sea, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él comienza a trabajar, Él nos sella, pasamos a ser hijos de Dios, a ser salvos. Y Él empieza a hacer su trabajo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos recibe tal cual nos encontró. Pero no nos va a dejar tal cual no nos encontró. Él va a empezar a trabajar en nuestra vida. ¿A objeto de qué? ¿Cierto? De perfeccionarnos. La Biblia usa un término que se llama santificación. De alguna manera, ya entramos en el momento que conocemos a Cristo a la vida eterna, según Juan 3:16 y otros pasajes. El que cree, ¿cierto?, tiene. No dice tendrá, podría tener. La Biblia nos habla de la seguridad de la obra de Dios en Cristo Jesús. Perfecta, adecuada, completa. De la cual cuando yo me apropio en un acto de fe, paso a ser hijo de Dios. Y dice que Cristo ya somos una nueva creación. Y siendo hijos de Dios también nos equivocamos. Ustedes que son padres, ustedes lo saben, ¿cierto? Un hijo no deja de ser hijo porque se porta mal. No, yo sigo siendo hijo. Yo sigo teniendo mi salvación. Ya vamos a hablar también de ese tema un poquito más adelante, porque
hay algunas religiones, incluso cristianas o iglesias cristianas, que ellos predican otra cosa, pero la Biblia dice lo que estamos diciendo ahora. Y por último mencionemos que Romanos 5:10 dice lo siguiente. Romanos 5:10 dice lo siguiente para concluir en este domingo. Y voy un poquito lento para que podamos ir entendiendo, ¿no? Y degustando un poquito la palabra de Dios. 5:10 dice lo siguiente, dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo en la cruz, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Yo no tengo méritos para salvarme solo. No tengo méritos. Es verdad, ahora que soy hijo de Dios, yo pongo mi voluntad a objeto de poder ser obediente a Dios y cada día más. Pero mire, usa la palabra aquí, enemigos de Dios. Es interesante, ¿no? Incluso la Biblia habla de la ira de Dios contra los hijos de desobediencia, vale decir, aquellos que no se vuelven a Dios. No significa que Dios los odie, ¿no? Cuidado con esto también. Dios ahora en este tiempo que estamos viviendo, hasta que Cristo venga en su segunda venida, es el tiempo en que Él está ofreciendo la salvación. Y está en cada uno de nosotros si la tomamos o no. Fuimos, dice, reconciliados. Y reconciliados es cuando alguien está peleado, ¿no? Todos nos ha pasado eso. Cada uno anda por su lado. Entonces lo que ha hecho Cristo es que en verdad nos ha unido, ¿no? Nos ha reconciliado por medio de Cristo. Entonces Cristo es el medio por el cual yo puedo ser salvo. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí en este domingo y el próximo domingo vamos a seguir pensando sobre este tremendo tema tan importante para la vida del hombre. Quisiera terminar con una oración y luego voy a poner también una música especial y con eso terminamos. Y en esta oración, además de pedir a Dios por lo que estamos conversando, orar también por las necesidades de ustedes. Oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo que tú nos das. Nuestro corazón, Señor, se llena tal vez de expectación y tal vez podrían haber dudas, Señor, sobre lo que estamos leyendo en tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es suficiente para entender este gran mensaje de amor que tú nos has dejado para que al creerlo podamos ser salvos. Señor, en esta mañana también yo quiero presentarte cada familia con cada una de sus necesidades. En primer lugar, sus necesidades materiales tal vez, de familia, de los quehaceres normales que tenemos en la vida. Yo te pido que fortalezcas, animes, Padre amado, des fuerza necesaria a aquellos que están angustiados, a aquellos, Señor, que necesitan cada mañana levantarse tal vez para atender a su familia, aquellos que están postrados, Señor, aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, un cáncer, Padre amado, una leucemia, bendito Dios. Te ruego, Padre amado, que tú traigas esperanza al corazón de aquellos que lo están padeciendo, que puedan abrir su corazón a ti, porque todos vamos a morir, Señor, pero es distinto morir cuando hemos creído en ti a cuando no hemos creído en ti. Yo quiero, Padre amado, que cada uno de los que escuchan este mensaje abran su corazón, Padre amado, dejen el orgullo aparte por un rato, Señor, y tú puedes hablar a su corazón y ellos en un acto de fe pueden recibirte y decirte, Señor, ven a mi vida. Señor, trae la paz, trae la reconciliación en la vida de cada uno de nosotros contigo. Y como consecuencia de eso también la reconciliación con nuestros semejantes. Bendito Dios, trae paz, trae consuelo también a aquellos que están afligidos. Oramos, Señor, por esta situación que está viviendo todo el mundo, a través de todo el mundo, tanta violencia, Señor, tanta desesperación, tanto crimen, bendito Dios. Y eso es porque nuestro corazón se ha apartado de ti. Yo te pido, Señor, que en medio de la tormenta tú traigas paz y traigas consuelo a la vida de aquellos que lo necesitan, aquellos que están escuchando este video. Señor, guárdanos, te lo pido, durante esta semana que viene y bendícenos, Señor, para hacer bendición a otros también. Ayúdanos a disfrutar, los que somos hijos tuyos, de esta buena noticia que es alegría para nuestra vida.
Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces el próximo domingo, si Dios quiere. Bendiciones.